Hola, ¿cómo están? Saludos cordiales. Em, el día de hoy quiero compartir con ustedes un día muy especial para mí porque hoy hace 7 años mi papá se me fue, descansó en paz y decidí hacer un recordatorio. Como me dijo un amigo, eh, hay que superar a los seres amados, pero no olvidarlos. Mi papá hizo muchas cosas en esta vida. Lamentablemente hizo cosas buenas y cosas malas, como toda persona. Voy a tratar de recordar las cosas buenas y mencionar, ya, lamentablemente, las cosas malas para partir el ayote por la mitad, porque a mí me encanta hacerlo así, no como personas que le encanta dar una cara de bueno, una cara de que soy buena gente, pero la otra cara oscura la esconden. Como en mi caso, no soy así. Yo tengo mis defectos, yo soy enojón, soy bipolar, que se burlen, todo lo que quieran, no me interesa. Soy peleón, soy insistente, soy majadero, pero también me preocupo por el bienestar, la justicia, la razón, el trabajo en equipo, entre otras cosas. O sea, es 50-50. Y yo quiero hacer eso con mi padre porque lamentablemente cuando él se fue, hubo mucha gente que habló mal de él y hubo mucha gente que habló bien de él. A los que hablaron mal de él, yo les dije, ¿por qué no se lo dijeron en la cara cuando estaba vivo? ¿Por qué tuvieron que esperar que se muriera? Y me dijeron, "Oh, es que le teníamos miedo." Y ahorita les voy a contar por qué le tenían miedo a mi tata. Ok, el título es En memoria a mi querido padre Antonio Cruz Alvarado. Hace 7 años, increíble, hace 7 años que se me fue. Te recordamos por siempre. Ahí estoy con mi papá, en su camita, siempre descansando mi viejito, porque ya estaba mal de las piernitas y fue todo un acontecimiento eso. Eh, Mi padre nació, según lo que consulté en el registro civil, a lo mejor estoy equivocado, el 27 de abril de 1923 en San Ramón Centro, de Alajuela. Fue hijo de Román Cruz Castro, seguramente porque yo nunca lo conocí, y María Alvarado Ramírez. No sé quién es. Yo nunca conocí a mis abuelos paternos, porque yo nací el 20 de septiembre de 1978, por lo que a la abuela y al abuelo nunca los conocí y nunca supe el por qué. Mi papá nunca me quiso decir. Eh, Hasta hace poco me di cuenta que tengo familiares en Fortuna, La Tigra, de parte de mi padre, pero esa es una situación ahí complicada. Resumo lo siguiente. Cuando yo nací, mi padre ya tenía 55 años. Imagínense, ya podía ser mi abuelito. Era como mi abuelito. Siempre procuró cuidarnos a su manera. Su vida, o sea, la vida de mi padre no fue fácil, fue violenta. Desde niño tenía problemas con la ira, con el alcoholismo, me imagino que en la adolescencia, no sé. Hacía lo que él decía, en fin, era como un guerrero espartano. Sí, en serio, legítimo, era un guerrero espartano. Cuando yo vi una foto de mi papá, la busqué y la busqué, eh, pues pucha, era altísimo cuando él era joven, altísimo. Tenía un pecho enorme, unos brazos largos, con razón decían que era como un gigante espartano. La policía le tenía miedo y bueno.
con Guaro era algo terrible. En fin, yo y mi hermano y mis hermanas lo queríamos a su manera lo queríamos. Pero el secreto es que tenía dos familias, es decir, mi padre tenía dos familias, nosotros y otra familia. Eh, es decir, él tenía dos hogares y él trabajaba de esta manera. Eh, Iban de nosotros y llegaba a las 5 de la mañana. Imagínense, él despertaba al panadero, nos traía pan, leche, mantequilla, esas cosas. Y se quedaba con nosotros hasta el mediodía y el resto se iba para la otra casa. Así que navidades con mi papá nunca. Eh, Estar con mi papá en la noche y jugar con él nunca. Em, Jugar con él era algo raro porque, ya, y no le digo, era un abuelito. Eh, yo creo que eso me afectó mucho y me afectó un poco en la crianza de mis hijos porque yo me quedé como, ¿cómo se dice? Aparte. O sea, yo tengo tres hermosos hijos, pero mi relación con ellos, ay Dios, no ha sido muy buena porque no he sido un buen padre, no he estado con ellos. Cuando digo estar con ellos es jugar con ellos, columpio, a rompecabezas, contar cuentos y estas cosas, pero esas cosas, yay, yo no pasé por eso, yo todo lo hice solo y, en fin. eh, Mi viejo hizo lo que pudo, a pesar de tener dos hogares. Yo lo perdono, nunca le tuve rencor por eso y siempre que lo visitaba lo abrazaba, le daba un beso en la frente y lo bendecía. Porque a pesar de las cosas, él siempre llevaba la comida y otras cosas que ahorita no voy a mencionar. Aquí la foto tuve que alterarla porque hay menores de edad y esa foto es vieja y no puedo poner las caras. Entonces ahí estoy yo, mi padre y sus nietos. Mi padre, con todos sus defectos a su manera, era cariñoso, pero había que entenderlo. No crea, a veces me ponía rebelde con él, porque yo no lo aguantaba cuando se ponía rebelde, y nos peleábamos. Hubo una vez que nos peleábamos a los cuchillos, vieras cómo sonaban esos cuchillos. Bla, 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 bla. Por eso cuando alguien me habla de cuchillos, yo lo que hago es reírme, porque eh, yo ya pasé por eso. Pero siempre traía confites. Yo no sé si alguien se acuerda que en la época de los 80 había una bolsa grande que se llamaba los jajas. Él siempre traía muchos jajas, eran riquísimos. eh, Melcochas, mm, dulces, de todo. Los domingos eran un día fantástico porque él llegaba bien elegante y traía muchas cosas ricas. ¿Sabe qué es lo que me gustaba más? Él vivía por la Paceñita. Si nadie sabe dónde queda, eso es cerca de la Sabana, de San Ramón. Si nadie sabe dónde queda la Sabana, ¿cómo le explico? Algo así parecido del estadio de fútbol de San Ramón, casi, casi, casi por ahí, se venía caminando, eh, bajaba lo que hoy se conoce como el Porvenir. Hace unos años le decían el Bajo Cucú, pero en esa época de los 80s y 90s estaba pelado. Había una que otra casa. Seguía caminando, pasaba un puente de hamaca y seguía subiendo y llegaba a calle Ramírez. Nosotros vivíamos ahí. Ese era el trayecto de él, a pata. Bien, entonces, el viejo lo que quería era ser estimado y apreciado, aunque al rato reventaba en cólera por cualquier cosa, sin motivo alguno. En fin, con apoyo psicológico y psiquiátrico, tal vez le hubiéramos ayudado, pero
Yo no sabía nada de eso. Yo era un niño. ¿Quién le iba a hacer caso? Ahora sí tengo estudios sobre esos casos, eh, estudios básicos en algunos temas, estudios a profundidad. Y si no pido ayuda, pero ya no pasó. Y bueno, nunca faltaba el diario. Él siempre pagaba el agua, la luz, procuraba tener ropa para nosotros, zapatos, es decir, nunca pasábamos necesidades, pero en mi caso me enseñó a duras penas a trabajar la tierra, a usar una pala maizola número 2, eso sí saca brazo, no esas pesas de gimnasio donde todo el mundo raja que tiene fuerza, no, 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 no. Porque a mí la gente me ve y dice, es que usted tiene el brazo delgado, ¿por qué no va a un gimnasio y saca músculos? Y yo le digo, "Mm, mm, mm, mm. Yo tengo la genética de mi padre, sé la fuerza que tengo y es descomunal. Ahora, y tengo gente con que he probado esa fuerza. Álvaro Santamaría, espero que usted me esté viendo, yo lo recuerdo a usted, se le aprecia con cariño. Éramos rivales en la escuela, ¿se acuerda los madrazos que nos dábamos? La fuerza brutal que nos medíamos, ¿ah? Mi amigo Diego de Calle Zamora, ese tipo es un tipo forzudo, nos medíamos brazo a brazo, que yo creo que los huesos se iban a reventar. Y somos personas que no les tenemos miedo a nada. Necho, alguien de Zamora, súper fuerte, nos medimos brazo a brazo. Y así sigue la lista. Por eso es que mi papá me enseñó estas cosas. Por eso es que yo aprendí a sacar fuerza usando macana, haciendo pozos de 10 metros, pozos de 15 metros, a usar todo tipo de cuchillos para chapear, derramar, deshiervar, lo que sea, a usar la lima, romperle el filo a una lima, que es divertido, no ahora que le agarran con un metao y le hacen así, no, usar sacho, porque sacho no es dale duro, el sacho tiene su técnica, el sacho trabaja solo, uno simplemente lo guía, usar asadón, en fin, todo bonito, y tenía mi padre una milpa, sacaba sacos de maíz, sacos de frijol y era divertido aporrear frijoles, pero eso se lo aprecio mucho, aprendí mucho de él. Sin embargo, llegó el día en que tuve que decirle que tenía que estudiar de noche, 1997, creo, y que quería estudiar una carrera universitaria. Eso lo puso muy triste, pero por dicha mi hermano estaba ahí y él siguió ayudándolo. Pero años después, eh, mi hermano también decidió estudiar. Entonces mi padre, muy triste, tuvo que dejar de sembrar frijoles y maíz porque el lugar donde lo hacía era una ladera y nosotros le habíamos dicho que no queríamos por temor a que se accidentara. Bien, ahí está mi padre con otros dos nietos, ahí les cambié la cara, ¿verdad? Ahí está mi padre. Él siempre amaba a sus perros y gatos. Le dolía cuando eran atropellados por los carros, porque donde vivíamos en esa época es cerca del puente Río Grande, por Café de Altura San Ramón, por la pista. Y los pobres animalitos, cuando él se iba y cruzaba la pista, ay, pobrecitos, iban detrás de él y ¡plá! Los atropellaban. Bueno, él se sentaba en una banca después del café de las 9 de la mañana y los animalitos se acercaban a estar con él. Es por eso que cuando mi padre falleció, estos animalitos nunca se recuperaron de su pérdida. No sé, creo que mi hermano lo sabe, pero creo que un gato se murió de la tristeza y un perro también. Una curiosidad de mi padre es que fue músico, de los buenos músicos
tenía un conjunto musical, era bueno para tocar guitarra y requinto. Vean, según las leyendas que me contaban los ancianos de esa época cuando yo era niño, dicen que mi papá dominaba los instrumentos de viento, los instrumentos de cuerda, los instrumentos de percusión. Él no usaba notas, él se guiaba por el oído, creaba con la cabeza, o sea, él era un músico nato. ¿Y qué creen? Yo no sé tocar nada, soy torpe con eso. Me dan una guitarra y no sé qué hacer con ella. Bien, eh, pero me dicen que por cuestiones de la vida, él tuvo un hijo que tiene 70 años, que vive en San José, yo no lo conozco y que siguió los pasos de él. Tiene su propia banda musical, eh, toca buena música en un lugar muy bonito y dicen que se parece a mí, un poco ya más viejo. Mi padre organizaba la oración al Divino Niño, pero creo que así no se dice, es la oración al niño, la oración que se hace en enero, donde cantan venid pastorcillos, venid a adorar el Rey de los cielos que ha nacido ya en la religión católica. Entonces él hacía todo ese canto con sus 20 cantantes y puchera, rompope, reventada de pólvora, chicharrones, guaro, ¿qué te puedo decir? Eran otros tiempos. Oficiaba la música para misa, novenarios, serenatas, en fin. Hay historias que dicen que cuando iba a la cárcel por problemas de guaro u otros, eh, pedía una guitarra y alguien se la pasaba, no sé cómo, y se ponía a cantar, porque mi papá no dormía. Y, y yo no sé cómo hacía para aguantar. Y lo echaban al día siguiente porque decía, usted no deja dormir a la gente, lárguese. Entonces, así papi lograba salir de la cárcel. Eso dicen, yo no sé, son historias que me cuentan ancianos y ancianas que lamentablemente están, o sea, que se nos fue de este mundo, ¿verdad? He encontrado a una persona, pero por falta de tiempo no he podido recolectar la información. Espero que no se me vaya, porque él dice que él tiene un cuaderno de apuntes del papá que conoció a mi padre y que habla de las hazañas de mi papá. Espero tener tiempo, pero como hay que trabajar y todo este asunto y el MEP no le da a uno ni chance de respirar, en fin, sigamos. Ahí está, otro menor de edad. Tuve que hacerle eso. Mi padre trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pero no como peón, sino como director o encargado de construcción de proyectos. Algo así como un ingeniero. No estoy seguro, pero me contaron que algunos EBAIS, puentes, escuelas, colegios, creo que hospitales, entre otros edificios importantes, fueron construidos bajo la mano de mi papá. Es decir, él dirigía. Eso me lo contaron, eso me lo contó él y sus amigos. Que en paz descansen, porque ya todos se murieron. Una anécdota interesante que él siempre me contaba y fue corroborada por dos amigos de él. Cuando él estaba en Limón, dirigiendo el proyecto del rompeolas de Limón, no sé si se acuerdan de ese rompeolas, que fue desbaratado por el terremoto de 1992, no sé si estoy seguro, no estoy seguro si fue en el 92, pero fue desbaratado. Llegaron unos ingenieros alemanes y le dijeron a mi padre que lo que estaba haciendo era incorrecto. Y mi padre, como es tan explosivo, o sea, mecha corta, sacó una navaja, o sea, sacó una navaja, abrió, o sea, eso cuenta, y la puso sobre la mesa y le dijo a los alemanes que revisaran una y otra vez. Y si estaba mal, él mismo se volaba una oreja, o sea, se la cortaba. Los alemanes, al ver la determinación de mi padre, no siguieron insistiendo. Eso dice la historia. Yo no estoy seguro.
pero mi madre siempre decía casa de herrero, cuchillo de palo. Es decir, a papi siempre le quedaban bien las obras afuera, pero en la casa era un desastre, una gotera, un muro torcido, el piso quebrado, como a todos, como a todos. Yo soy docente y no tengo paciencia para explicarle a mis hijos. Todos tenemos esa situación. Es como mi mecánico es un súper mecánico, pero eh, el carro que él tiene, que es muy bonito, eh, no lo ha reparado, no lo ha reparado en algunas cosas. Todos tenemos eso, casa de herrero, cuchillo de palo. Pero en fin, esa historia que me cuentan, él me contó y otras dos, me dejó a mí impresionado porque ya ahí, volarse la oreja para demostrar que él estaba en lo correcto es difícil. Y resulta que sí estaba en lo correcto. Ay, mi papá. En fin, qué apuestas. Sigamos. Por sus, creo que 30 años de servicio, el Ministerio de Obras Públicas le dio una condecoración. Según aquí fue el 22 de diciembre de 1991. Perdone que no se lea bien, pero tuve que usar inteligencia artificial para recrear bien esto, porque esto está en la casa y las letras están ya que, bueno, ni se leen. Entonces lo rescaté lo mejor que pude. Creo que hay otro. Este. Este fue el 26 de febrero de 1987 y ahí dice 33 años de trabajo. Así que, bueno, no sé si los números coinciden, pero en fin, es una mención honorífica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que le hizo a mi padre por todo su entrega y compromiso. Vea que es División Administrativa, Dirección General de Personal. Es decir, mi papá no fue peón, fue lo que hoy en día es ingeniero. Y trabajo que le apuntaba al ojo, lo terminaba, no como ahora que son chorizos arriba, chorizos abajo. Papi me decía que si él le ponían un proyecto y llegaba alguien a proponerle un chorizo, él lo que hacía era darle un pescozón para que se largara. Hoy en día no, hoy en día es chicharrones, guaro, risas y abrazos. Típico. Sigamos. Otra cosa interesante de mi padre es que mucha gente no sabe, pero lo voy a contar, es que fue excombatiente de 1948 con Pepe Figueres en el Partido de Liberación Nacional. Él fue reclutado, salieron de La Paz con Pepe Figueres de San Ramón de la Ajuela y según me cuentan, decían que mi papá era un tipo peligroso. No era así de fácil de capturar. Y bueno, era tiempo de guerra. No se sabe cuántas personas de Kill, porque no quiero que me censure la red social, por lo que adjunto fotos que evidencian la medallita, donde está en la cajita y en la mano. Em, Fue un reconocimiento por su valor, entrega y otro poco de cosas que no puedo decir porque son secretas. Me gustaría decirlas, pero no puedo. Aquí está mi padre por haber participado en la guerra de 1948, siempre estuvo orgulloso de esto y bueno, formó parte de la formación de la Segunda República Costarricense. Seguro por eso me decía que mi padre peleando era un demonio, que ni 10 o más policías lo podían detener, pero más que una leyenda urbana de niño y adolescente, o sea, yo de niño y adolescente, yo vi a mi padre pelear a mano limpia y con cuchillo y siempre ganaba. Pero a medida que avanzaba la edad de mi padre, recuerde que cuando yo nací él tenía 55 años, yo le pedía que no lo hiciera porque me daba miedo que lo mataran. Ya la edad le estaba haciendo malas jugadas. Ay, dicen que hijo de tigre nace rayado. Una vez me tocó pelear contra 10 personas. No tenía de otra. Les gané a todos.
era sobrevivencia. Y las veces que me ha tocado pelear por sobrevivencia o por defender a mi familia, ya sea mi madre, hermanos, cuando eran chiquiticos, o me daban o yo les daba, era sobrevivencia. Por eso es que siempre tengo que estar en terapias y esas cosas para bajar la ira, control. Yo lo reconozco, tengo que estar en control, bajar el ego y otras cosas. Pero hay días en que la gente hace cada cosa que yo deseo explotar. Y seguro lo heredé de mi papá, obvio. Lamentablemente mi padre por la edad, y no voy a decir más por respeto a mi padre y a los familiares de mi padre, ya no pudo caminar más. Las piernas no le aguantaban el peso. Había otra situación ahí de salud, pero por respeto a mi padre y a los familiares de mi padre, en especial a sus hijas de la otra familia, no lo voy a decir. Nada más voy a limitarme a eso, que mi padre, sus piernas ya no le ayudaban. En fin, pobrecito mi papá. Una tristeza profunda, porque a él le encantaba caminar. Eh, Logré rescatar un par de grabaciones. Vamos a escucharlas. eh, a la voz de mi padre. Y de venía de qué, pues venían a tocar conmigo unos de aquí de San Ramón que eran músicos, Ajá. Pedro El Lobo problema de él es las rodillas. y Francisco Avilés. Venían de qué, pues los Ya sábados y para domingos a sacarlos, tocar sí, conmigo ahí en Río Claro. Hoy lo andaban en una Ah. cita y lo que tiene alto es el azúcar. Y bonito, una vez Pero porque el fuimos a doctor le quitó la Zaragoza de pastilla, David el único que se a le quitó la tocar. pastilla le subió. Oiga, Ya, ahí lo pagaban con dólares. Él come. con dólares. Wow. Lo que yo mamá no era sé, esa que no gente, comía, no, él comía. bueno, ya de ahí me pasaron para Limón Mari, y yo no volví a ver saber seguramente. de ellos. Mejor que la de uno. Ese Ya- Pedro ya Lobo veo que caduco, era yo creo. de aquí de San Pedro. Francisco No. Avilés era de Nicaragua, pero antes había estado mucho aquí en San Ramón. Era maestro de música en la escuela Ah, ya. y yo no volví a saber. Pues, pucha, qué buena memoria. Bueno, mejor que la de uno. Qué Ah. bueno, papi, que se acuerde. Que pues ese es un puerto alegre. Sí, está caliente. Yo una vez fui a Quepos y a tocar con ellos. Y, ese puerto es muy caro todo, Sí, ¿verdad? sí. Sí, yo recuerdo. Y era, Uy, se asustaba. Muy caro, sí. Como les dije, vea que no estoy inventando. Él está diciendo que él iba a tocar música en Quepos, en esa época, en donde la carretera no, creo que no era asfaltada, creo. Si estoy equivocado, me corrigen. Tenemos otro videito. Este es un poco Y más de largo. venía de Quepos venían a tocar conmigo. En este, vamos a ver, será el mismo. A ver. Unos de aquí de San Ramón que eran músicos. María, Ajá. Pedro el Lobo problema de él es las rodillas. y Francisco Avilés. Venían de Quepos Sí, los ya sábados y para sacarlos, domingos a sí, tocar pues. No, es el mismo, es el mismo. Ay, espero poner el siguiente.
Ok, este sería el segundo video de mi papá. Vamos a ver si se puede reproducir porque antes lo intenté y como que el video no se dejó. Vamos a escuchar. Ese La lugar. Carla está Muy caliente. Ah, Golfito, es muy caliente. Es que su muchacha, yo calculo que Sí. Carla no puede ni darle. Vaya, papi. No se acaba el tiempo Todavía se acuerda de sus para trabajos en Quepos darle y de comer. Parrita. Está muy Güey, arruinadita. Ya el otro mes hizo cumple muchas un año. escuelas. Está Sí, muy se ve arruinada. chiquititica. Qué Pero bueno. no le da pecho uno los bebés con ¿Y qué más hizo? Se arruina uno. pero ¿Qué más ellos hizo? ponen ¿Ah? mucho ¿Qué más No hizo? queda- Sí, ¿Qué más hizo? sí. No. ¿Qué más hizo? ¿Qué más trabajó? Está chistoso ¿Quién? eso. ¿Usted? que dice Toño. ¿Qué más hizo? ¿Qué? Sí. Ay, En Quepos. En esa época ya, o sea, en sus últimos días, eh, ya estaba totalmente sordo y tenía que utilizar un aparato para la sordera, pero todavía podía caminar. Ese video es antes del video, de la foto que ustedes vieron, donde estaba en silla de ruedas. pues, vea, Es claro, que anda sin el audífono. Ah, Golfito, que pues, ay, que tú estás- un lugar que llaman La Mona. Ah, Mm, Todos esos Sí, lugares estaban pero es ahí. que Wow. Maribel, el valor nutricional Y ahí ya de me esa leche mandaron para es hasta los Limón. 6 meses. No, pero mira que Limón no, estuve no, lo que sea, 11 años. Porque 11 un niño años. ya de esa edad Vaya. ya tiene que Limón, comer claro, sí, yo Limón. casi de un año. Yo llegué a Pero Limón la en el muy periodo de tranquila, tren. muy Seguro apunta Ah, de que a las Ricardo Sí, Tres. y ella Había era solo gorda, tren y avión, Una que pesó nada casi más. 4 kilos. Solo tren y avión. Y ahora está muy arruinada. Y era un puerto muy Muy lechuga. abandonado. Ahora es el mejor puerto. Ay, Dicen. todo más terrible. Y ahora es un puerto lo mejor que hay. Mucha plata. Angelina. Yo ahí, Es una chica, sí. Angelina tiene 11 años. Desde que nació. De estar ahí. Y yo tenía que ver dónde se hacían escuelas en la zona entre Limón y Talamanca. Talamanca es una selva. Sí. Todos no les gusta. Ay, no. Y Sí, porque Felipe se sigue viendo un bicho. ahí estuve A Pero Felipe. yo toqué, voy a decir Ah, mi pero nombre. es más mucho flaca tiempo. Sí, sí, sí. Y donde llaman Bribri, eso donde sale un trencillo para Panamá. Ah, Ahí sí, sí. estuvimos limpiando la plaza abandonada porque ahí llegaban las vagonetas del gobierno con las escuelas prefabricadas Ah, ya. y ahí las terminaban. Noten que no estoy inventando nada. Él está diciendo que él dirigía el proyecto. Bueno, no así, pero llegaban las vagonetas con las escuelas prefabricadas para él montarlas en Bribri. Em, Estuvo 11 años en Limón. Limón, pues, en esos tiempos era muy desconocido, inhóspito. No había carreteras así de asfalto tan bonitas como ahora. Entonces, había mucho trabajo. Y se acuerda del rompeolas que le comenté. Por eso le encargaron a él ese proyecto. Descargaban ahí y enseguida llegaban otra vez al lugar donde teníamos que ir a hacer a Jalas, a Bambú. Ah, ya. Y mandó, eso fue en el periodo de Omar Torrijos en Panamá. Daniel Oduber era el presidente de Costa Rica y mandó, Daniel le dijo al presidente de Panamá que le mandara unos helicópteros cargueros grandes, mandó 2 helicópteros grandísimos. Y los pilotos eran gringos. Estuvieron 8 días con nosotros los gringos repartiendo escuelas en todo ese lugar de Talamanca. Ah, ya. Y la comida, el café, a las 5 de la mañana llegaban a Bambú Eso que los chiquitos sustentan. un helicóptero de Panamá con el café en unos tarros así de jalar leche. Mira qué desayuno.
Usted no sabe quién es. Y a las 12 volvían a llegar con los almuerzos. Bueno, nunca Sí, comí yo porque como hay gente ellos. que sea de la familia que no Ah, vive. carajo. Y los gringos nos daban unos puros así grandes para que fumáramos. Y era Increíble. Para esa época, Estados Unidos tenía colaboración con Panamá por el Canal de Panamá, como siempre lo ha tenido. Pero una manera de poder incentivar las relaciones entre Costa Rica y Panamá para que digan, ay, qué buenos que son los gringos, era enviar esos helicópteros enormes. Los helicópteros que está hablando mi papá son los helicópteros de tipo dos hélices. No sé si los han visto en la televisión, películas. Son unos helicópteros enormes y pueden alzar camiones. Entonces, papi está diciendo que llegaban al desayuno a las 5 de la mañana, al almuerzo a las 12 del día y al café Muy a las caliente. 3 de la tarde, bueno, no sé si lo menciona, y a la cena a las 6 de la tarde. Creo que ese tipo de comidas las hacían en Panamá Vaya, papi. Todavía se acuerda de Los sus ponían a trabajos comer en Quemes, mucho en Barrita. para que trabajaran rápido, Hizo muchas porque eran escuelas. obras por contrato. Y mi papá en Qué ese bueno. momento sí se lo tomaba en serio. ¿Y qué más hizo? Me contaban ¿Qué más hizo? un amigo de él ¿Qué más hizo? Sí. que una ¿Qué vez más encontró hizo? a un negro. No. Ay, perdón. ¿Qué más hizo? a una ¿Qué más serpiente. trabajó? Está Disculpe, chistoso ¿Qué? eso, ¿Usted? Toño. ¿Qué más hizo? ¿Qué? Sí. Ay, Haciendo el ¿En trabajo qué, pues? lento. ¿qué pues? Y papi le dio su Re- cuería. claro. Se quitó la paja y le dio su cuería. Golfito. Y que se pusiera a trabajar ¿Qué, o se pues? fuera para la casa. Un Entonces, lugar que llaman La Mona. señor, disculpe, Todos esos Sí. lugares Pero estaban es ahí. que- fue el que Wow. más le puso y más Y- plata ganó. El valor Y nutricional. ahí ya me también. mandaron para Esa el A los persona, Limón. malos se tuvo que aprender a la Limón lección. estuve Bueno, sigamos 11 escuchando. años. Porque 11 años. Ya de esa edad. Vaya. Ya tiene que Limón, comer claro, así, yo Limón. casi de un año. Yo llegué a Limón en el periodo de tren. Ah, de Ricardo Tres. Había solo tren y avión, Una que pesó nada casi más. 4 kilos. Solo tren y avión. Y ahora está muy arruinado. Y era un puerto muy Muy mechudo. abandonado. Ahora es el mejor puerto. Ay, Dicen. eso más terrible. Y ahora es un puerto lo mejor que hay. Mucha plata. Angelina. Yo ahí, Angelina tiene 11 años Desde que nació. de estar ahí, La pasa. y yo tenía que ver dónde se hacían escuelas en la zona entre Limón y Talamanca. Talamanca es una selva. Sí. Todo no les gusta. Ay, no. Y Sí, porque Felipe se hacía bien en un listo. ahí estuve A Pero yo Felipe. toqué, yo voy a decir Ah, pero broma. es más mucho flaca tiempo. Sí. Ojo a los tiempos, ¿ah? Esas fechas, yo creo que no había nacido, era del 76, creo, o 75. O lo que está diciendo mi papá, la policía de Costa Rica mataba tortugas para que ellos comieran en tortuguero. Ahora eso no se puede hacer. Vea cómo cambian los tiempos. Sí, sí, sí. Y donde llaman Bribri, eso donde sale un trencillo para Panamá. Ah, Ahí sí, sí. estuvimos limpiando la plaza abandonada porque ahí llegaban las vagonetas del gobierno con las escuelas prefabricadas Ah, ya. y ahí las terminaban, descargaban ahí y enseguida llegaban otra vez al lugar donde teníamos que ir a hacer a Jalas, a Bambú. Ah, ya. Y mandó, eso fue en el periodo de Omar Torrijos en Panamá. Daniel Uber era el presidente de Costa Rica y mandó, Daniel le dijo al presidente de Panamá que le mandara. Vean, mi papá no estudió para ser ingeniero, nunca tuvo estudios, pero los ingenieros de Costa Rica lo respetaban como el mejor ingeniero. Por eso, los puentes que él mandaba hacer, escuelas, colegios, hospitales, nunca se cayeron. En San Ramón hay varias construcciones. Si usted las va a ir a ver, están intactas.
pero vaya y vea una construcción hecha por el gobierno de ahora o gobiernos pasados. Se despedazan, no duran nada. Eran otros tiempos, materiales de otros tiempos. Imagínense que mi padre tenía un nicaragüense y el nicaragüense decía que para que los peones sacaran fuerza, doblaran varilla de media pulgada. Así en un mes sacaban brazo. ¿Eso para qué? Porque sacaban brazo izquierdo y derecho y con eso volaban pala a la derecha y a la izquierda con mayor velocidad. Hacían zanjas con mayor velocidad. Entonces, eran filosofías de hace tiempo. Ahora ya no. Ahora es, ay, qué dolor de espalda, ay, qué quejadera y aparatos. Entonces, eran otros tiempos. Estos señores eran, y señoras, porque una cosa que se me olvidó mencionar es que habían señoras que no se rendían, se levantaban a las 3 de la mañana a hacer almuerzos, cafés, de todo, y se acostaban a las 10 de la noche y otra vez, y así, y así, y así, hasta el domingo, porque el contrato era de lunes a domingo para poder sacar rápido la obra. Entonces, habían mujeres de acero, hombres de acero haciendo este tipo de trabajos. Unos helicópteros cargueros grandes, mandó dos helicópteros grandísimos. Y empieza Y los pilotos eran gringos. se tiraba al suelo. Dice, "Mami, me duele la Estuvieron panza". 8 días con Y era nosotros los así. gringos repartiendo escuelas Parásito. en Así todo como ese mismo. ese lugar de Talamán. Ah, ya. Y la comida, el café a las 5 Esa caja de herramientas es la caja del tesoro para nosotros. Mi hermano la tiene cuidada. Una vez al mes, él la saca, pule todas las herramientas. Hay un martillo Stanley original, no esas cochinadas que venden, que usted le da un martillazo, un clavo y ya el martillo se melló. Hay un nivel, yo tengo el nivel, creo, con mi hermano, que tiene 150 años y la gente se ríe cada vez que yo digo eso. No, ahí dice la fecha de creación del nivel. Es un nivel chiquitito y tiene 150 años. Hay unas herramientas ahí que ya no existen, marcas que ya no existen, marcas alemanas antes de la Segunda Guerra Mundial, y él tenía dos baúles. Lamentablemente uno lo vendió, pero el otro por dicha, mi hermano lo tiene con herramientas que ya no existen, pero que son de primera calidad. de la mañana llegaban a Bambú Eso que los chiquitos sustentan. un helicóptero de Panamá con el café en unos tarros así de jalar leche. Mira qué desayuno. Usted no sabe quién es. Y a las 12 volvían a llegar con los almuerzos. Bueno, nunca comí yo Porque como hay gente ellos. que sea de la familia que no Ah, carajo. Y los gringos los daban unos puros así grandes que fumáramos. Y era Increíble. y ya Increíble. después me vine a otra vez para Limón. De Limón estuve en Tortuguero. Ah, De portugués. Tortuguero había que seguíamos para a la Barra Colorado. Ahí estaba Por todo el país trabajando. ya ahí dentro el río San Juan y el río Colorado, ¿verdad? Y Por ahí por donde está él. estuvimos ahí haciendo puestos de salud. Dato importante, cuando yo nací, mi papá tenía 55 años. Mi hermana menor, la última, nació en 1986. Yo creo que él se está refiriendo a que a él le dijeron, señor, ya usted está sobregirado. Creo que fue en 1986 cuando a él ya le dijeron pensión por la caja. Pues, por la zona de Los Santos, por Y ahí Limón, Cartago. por los nicas. Y la carne que nos daba la fuerza pública era carne de tortuga. Como él fue combatiente de la guerra de 1948, se aprobó un proyecto de ley para
darle pensión a los que habían participado en la guerra del 48. Por dicha, mi padre se acogió a esa pensión. Ellos las mataban ahí Pasábamos solas con y les mamá. daban carne. Ajá. Era muy suave la Íbamos carne. con mamá y él tenía. Y por dicha, no sé cómo, mi papá topó con suerte, le dieron la pensión de Hacienda, que no entiendo cómo es que funciona. Eran otros tiempos. Ahora estas cosas funcionan de otra manera. Entonces, sí, mi papá tenía 3 pensiones, pero la vida era muy dura, habían deudas. Lamentablemente, mi papá tenía deudas que más adelante descubrimos y que él a duras penas las iba pagando, pero aún así nunca nos falló, ni a mi familia ni a la otra familia. Eso se debe respetar. Tal Pues vez un viernes y se iba el lunes. Sí, me vine ya. Ahí viajábamos en un yate Que viene cada 8 días. Bueno. Y yo le he dicho. de Oiga, un Mari, con gringo. eso mi teléfono sabía. Y como nosotros éramos trabajadores del gobierno, la que administraba el yate era la mujer de él, una muchacha. Imagínese que Entonces cuando los abuela, la pasaba mamá de en mamá, el se yate murió, él ni cuenta se dio. a mitad Cuando de llegó, precio. Y en Limón estaban cuando los llegó, buses para estaban seguir los a San José. Llegó a Y de ahí ya preguntar. estaba cuando ya llegaron los ingenieros. Es la medalla que yo enseñé antes de Casa Presidencial por haber sido excombatiente en 1948. En realidad debieron haberle dado más medallas, porque como les digo, mi papá era como una especie de tipo Rambo. No estoy exagerando, pero era un tipo peligroso. No sé a cuánta gente te kill, pero según me contaban los amigos de él, era un tipo muy peligroso. imagínese. Y me dice, Pero nos vamos a ahora, pasar eso, para San José, a Entonces, Escazú, a que comience el Ah, trabajo porque está sobregirado ya con Así que impresión. con el asunto de la pensión. Ah, sí, sí, sí. Y ahí estuve Ese dato se me olvidó explicárselos. En Nicaragua, Nicaragua tuvo una guerra contra Costa Rica, muy breve. Entonces, papi otra vez fue solicitado para eh, participar de esa guerra. No puedo dar algunos detalles porque son secretos, pues, si no me meto en problemas, pero ya estaba el germen de la FARC en Nicaragua. Y bueno, por ahí va el asunto. Mi papá me contó algunas cosas del famoso presidente de Nicaragua. Y la misión secreta, no puedo decirla, de qué consistía. Y apareció el famoso comandante Cero en el atentado de la Penca. Y había una misión ahí que no puedo tampoco decirla. Pero posiblemente la diga antes de morirme, porque cuando yo me muera, toda esta generación se va a morir, no van a estar. Entonces, lo que yo diga, nadie se va a acordar. Entonces, es una información ultra secreta. Pero lo que sí sé es que mi padre, cuando me la contó, yo dije, este hombre es muy peligroso y por razón, eh, lo cuidaron mucho. Y era comenzando el trabajo en Escazú. un hombro. Y un día llegó el inspector y me dice, vea, ¿cuántas cajas? Yo tenía 2 cajas de herramientas. Fue que yo vendí una aquí. La otra la tiene Holanda, de fierros, ¿verdad? Sí, sí. Y todo eso se le cobra a uno. Y no ve que Ese no fue. por eso ya no llegó digo. el inspector y me dice un día, dice, aliste las 2 cajas de herramientas para irse a dejar a San Ramón. Pero mire, bueno, Y usted se va en 8 días para San Ramón ya. Y así murió mamá. Como a la hora que se vino con las cajas de herramientas. Ok, entonces, esa fue, eh,
una de las tantas entrevistas que le hice a mi padre. Espero que la hayan disfrutado. Espero que esta pequeña historia breve de mi padre le haya sido de interés en su 7º aniversario. Se le recuerda con mucho cariño. Yo a mi padre, yo lo recuerdo con mucho cariño. Se nos fue el 3 de marzo del 2019. Fue una gran persona con muchas historias. Hay algunas que no sé si son ciertas, hay otras que sí son ciertas, hay testigos. Bueno, ya se murieron, pero en otra ocasión voy a ver si subo muestras de canciones de él. La foto antigua donde él se mostraba a él joven y era altísimo, era como un monstruo, entre otras cosas. A los familiares de la tigra, espero que les haya gustado. Yo sé que es un video largo de casi 1 hora, se me fue mucho en explicaciones y muchas gracias. Yo sé que estos videos míos son largos, pero era un reconocimiento a mi padre en estos 7 años de su partida y que Dios lo tenga en su santa gloria. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Nos seguimos viendo.